Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Y antes de pasar al contenido principal de hoy, un mensaje del patrocinador de este episodio, Mailing.ya, una agencia especializada en email marketing para e-commerce que te ayudará a aumentar ventas y fidelizar clientes gracias al email marketing. Además, si te registras en su newsletter, recibirás ejemplos, casos prácticos y estrategias para mejorar las newsletters de tu tienda online. Mailing.ya.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. Un saludo. Hoy hablamos con Luis Rodríguez, que junto con Laura Tomás son los fundadores de Japonismo, un portal muy conocido de información en español sobre Japón, viajes, turismo, qué ver y qué hacer, guías y mucho más. Con Luis vamos a descubrir cómo nació este proyecto, cuándo y por qué decidió dejar su puesto de trabajo en Google para lanzarse de lleno a emprender, la evolución del negocio desde sus inicios, aciertos y sobre todo aprendizajes de este camino, que bueno, supongo que no habrá sido muy fácil. No, la verdad es que no. ¿Qué tal, Alfonso? Un placer estar aquí. Muy bien, así que nada, si te parece, Luis, hablaremos contigo de Japón, de emprendimiento, de viajes, de crear un negocio desde cero, de cómo darlo a conocer y mucho más, que estoy seguro que darán un montón de ideas para todas esas personas que nos están escuchando. Así que saludo ya oficialmente a mi invitado. Hola, Luis, y muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer estar, Alfonso. Muy bien, si te parece, Luis, cuéntanos brevemente quién eres para las personas que no te ubican o que no te ponen en contexto y luego ya entramos un poquito más en detalle. Bueno, pues tú ya me has presentado, Luis Rodríguez. Soy un ingeniero de teleco de formación, ¿no? He trabajado muchos años en sector tecnológico. Tú decías también, he estado en Google, pero entre medias también he hecho marketing digital, he hecho comunicación, redes sociales, un poco de todo. Y luego, además, pues tengo también un máster en estudios contemporáneos de China y Japón, ¿no? Es decir, me fui al lado de las humanidades para tocar un poco todo y también para seguir formándome en temas relacionados con Japón. Y básicamente, pues soy una persona muy curiosa, que me gusta siempre estar aprendiendo y creo, ¿no?, que el proyecto Japonismo, además, en este caso es perfecto porque tienes que estar pendiente de 200 cosas al mismo tiempo y no parar. Entonces, me lo paso bien. Vale, cuéntanos un poquito cómo empezó el proyecto, cómo empezó la idea. No sé si fue antes el huevo o la gallina, no sé si la afición vino de antes y luego vino el blog o el blog vino porque, no sé. Cuéntanos un poquito esa parte. Vale, el caso es que fue muy orgánico todo. No fue pensar qué podemos hacer para ganar dinero, ¿no? Y vamos a montar algo, ¿no? Al contrario, de hecho, Japonismo empezó como un hobby. Mi mujer y yo escribíamos contenido sobre Japón en una página web hace ya un montón de años, pues te digo, sobre 2001 o por ahí. Y esa página web pues acabó cerrando todos esos contenidos y nos quedamos un poco huérfanos realmente, ¿no? Y entonces decidimos montar en aquel momento, junto con un tercer amigo, pues una web donde poder recopilar el contenido que teníamos y escribir cosas nuevas, pero siempre desde un punto de vista quizás un poco serio, pero cercano también, ¿no? Y donde pudiéramos explayarnos pues en todo este interés que teníamos por Japón, ¿no? Y así surgió Japonismo en 2006. Lo que pasa que luego, pues aquello fue creciendo, pero como te digo, al principio, pues ni sabíamos mucho ni de redes sociales, ni de blogs, ni de gestores de contenido, ni de cómo monetizar. No pensábamos ni siquiera en monetizar, cada uno teníamos nuestros trabajos y bueno, pues íbamos tirando adelante con ello y le dedicábamos pues el poco tiempo que nos quedaba, ¿no?, de nuestro tiempo libre a escribir contenidos, rediseñar la web cuando era necesario, cosas así. Vale, vale. ¿Y la parte de la afición de Japón a Japón, de dónde viene? En mi caso es extraño porque normalmente la mayoría de la gente te dice, no, es que yo es por el anime o por el manga, ¿no?
yo, evidentemente, como cualquier niño de mi generación, pues yo crecí viendo series de dibujos animados, que sí, Heidi, que sí, bueno, pues estas, ¿no? Mazinger Z también, o sea, Sí. con esto ya se sabe que ya tengo unos cuantos años a mis espaldas, pero sobre todo me gustó mucho, cayó en mis manos el libro Shogun que tenían mis padres en casa y me lo leí del tirón, ¿no? Esa mezcla de novela en la que llega un occidental a un Japón feudal, ¿no? Y ese choque casi de civilizaciones, a mí me fascinó mucho, ¿no? Y empecé bueno, a investigar un poquito más sobre Japón, sobre su idioma también, porque en el libro de vez en cuando había algunas frases en japonés y yo dije, esto es interesante, ¿no? Yo quiero saber un poquito más, ¿no? Me fui comprando libros, me apunté a una academia para aprender japonés y esto, y al final, pues, de aquello, pues, surgió todo esto. Vale, vale, muy, muy interesante. Me está viniendo a la mente el tema cuando hablas de... Bueno, no sé si sabes japonés o no. Sí, sí, un poquito. ¿Sí? Mi mujer es la que lo habla mejor porque además mi mujer es traductora e intérprete, ¿no? Con inglés y japonés y vivió 2 años en Japón. Así que normalmente yo externalizo la parte esa cuando vamos a Japón a ella porque se le da mejor que a mí. Vale, vale. Me hace gracia eso. Estaba pensando, mi padre hizo judo cuando era más joven, ¿no? Y luego ese kimono me lo pasó a mí, que yo hice karate unos años y tal, y el profesor que tenía el de judo le escribió su nombre, Alfonso, en japonés Qué bueno. aquí. Y siempre nos hemos preguntado si de verdad ponía japonés o ponía, yo qué sé, no Bueno, sé. yo lo que te digo, si tú lo tienes todavía por ahí, hazle una foto y luego fuera de lo que es la conversación, yo te digo si lo pone o no. Vale, vale, perfecto. Vale. Sí que me gustaría hablar un poquito del salto, del momento. Bueno, no sé si quieres contarnos un poco qué es lo que hacías en Google y luego ya cómo das tú sobre todo el salto. No sé si tu mujer o tu novia en aquel entonces, o mujer, no Mujer, sé, mujer. no quiero entrar. Mujer, si llevamos ya casados desde hace 18 años, o sea que... Así, vale. Eso, ¿cómo disteis un poco el salto de trabajar por cuenta ajena? Lo que te digo, no sé si tu mujer trabajaba por cuenta ajena o no, y ya dedicaros de pleno al negocio de japonismo. Pues fue un poco más o menos en el mismo momento en el que nos fuimos a Londres, porque yo vivíamos en Madrid, yo tenía mi trabajo allí en una agencia de publicidad, ¿no? Llevaba la parte de redes sociales y comunicación, pero ¿no? Estaba haciendo entrevistas en Google porque había salido un puesto que me interesaba en Londres y dije, bueno, pues a ver si consigo, ¿no? Que me den a mí este puesto y salió que sí. Y dije yo, pues mira, pues nos vamos para allá, para Londres. Y fue un momento en el que japonismo empezaba ya a tener una cantidad importante de visitas. Habíamos empezado a poner AdSense y empezaban a surgir algunas cosillas que dices, esto genera dinero. Entonces, cuando nos fuimos allí, mi mujer trabajaba por cuenta ajena, pero de forma remota, ¿no? Ella llevaba la comunicación en redes sociales también de algunos restaurantes japoneses en Madrid. Pero claro, tuvimos que dar de alta japonismo como empresa simplemente pues para poder facturar, ¿no? Y ser legales. Que alguna gente decía, oh, es que claro, ya os perdéis un poco, ¿no? Si sois empresa, ya no es el proyecto que era. Y es como, no tienen nada que ver con ni avaricia ni nada. Tenemos que pagar los impuestos que toque del dinero que recibimos, aunque sea poco. Pero claro, empezó a crecer aquello bastante y mi mujer fue la primera que dijo, ¿sabes qué? Teniendo en cuenta que ahora estamos en Londres, que este trabajo que hago es de forma remota, que tampoco está tan bien pagado esto, pues decidió dedicarse al 100% a japonismo, ¿no? Y hicimos que creciese, fueron años bastante buenos y llegó un momento en el que vimos, si me dedico yo también a esto, ¿no? A lo mejor es posible que nos dé suficiente para vivir los dos de ello y tener pues una situación, no sé, pues como cualquier otro emprendimiento, ¿no? Tienes mucha más responsabilidad porque al fin y al cabo, no sé, tú estás en Google y falla algo en Google Maps, ¿no? Que es donde yo trabajaba, la parte, ¿no? La aplicación deja de funcionar y ya habrá alguien, ¿no? En servicio técnico, donde sea, que se encargue de arreglarlo, ¿no? Si te falla algo en japonismo, ¿no? Que de repente está inaccesible, dices, cago en todo, porque soy yo el mismo, ¿no? Entonces la responsabilidad es mayor, pero la flexibilidad también. Entonces fue cuando nos decidimos, ¿no? Cuando vimos que aquello estaba creciendo a un ritmo bonito.
Vale, vale. Y vamos a hablar un poco de ese crecimiento y un poquito también del modelo de negocio, de ¿Vale? cómo, bueno, ha ido avanzando, ¿no? A partir Vale. de esos Google AdSense que empezáis a meter y ya cuando veis que la cosa tira. Vale, pues al final el modelo de negocio ha sido también muy orgánico, ya te digo, y sobre todo fue porque llegó un momento en el que le dedicábamos tanto tiempo a esto, porque claro, ya no es solo escribir los contenidos, ¿no? Ni la investigación que hay detrás de los contenidos, es la apariencia, las redes sociales y cada vez más, claro, porque cada vez surgen más. Entonces, llegó un momento que tuvimos que tomar una decisión, ¿no? Casi nos tuvimos que decir, oye, Laura, tenemos que hablar, ¿no? No es lo que tú, no es lo que tú piensas, pero es qué hacemos con esto, ¿no? Es seguimos adelante, pero entonces tenemos que conseguir que nos dé algo, porque es que la cantidad de tiempo es excesiva, o bajamos un poco el pistón, si se quiere, y lo volvemos otra vez a cuando era simplemente un hobby y a lo mejor escribíamos, yo qué sé, un artículo pues al mes. Entonces, pues claro, tuvimos que decir, vale, pues vamos en serio con esto, a ver hasta dónde llegamos. Y al final el modelo de negocio fue el de acompañar a la persona que quiere ir a Japón a lo largo de todo su camino, aparte de la inspiración, ¿no? Ofreciendo contenidos, pues no solo de los sitios típicos, sino también explorando otros lugares un poco más allá, ¿no? Del mundanal ruido casi, ofreciendo pues lo que necesitas cuando estás en Japón, pues reservas de hoteles, pues pases de tren, guías en las ciudades, un poco todo esto. Y luego, Vale. claro, pues luego cuando llega el coronavirus, ¿no? Y resulta que nos dedicamos al país que más tarda en abrir las fronteras, ¿no? Y que pues nos deja a cero el negocio, pues claro, nos dimos cuenta de que dices, vale, tenemos un negocio de nicho que está muy bien, pero necesitamos hacer cosas que nos permitan tener algunos ingresos mientras el país se decide a ver qué hace con sus fronteras, ¿no? Que fue entonces cuando hicimos la newsletter, que ya la teníamos de antes, pero no tenía una periodicidad, digamos, estable. Entonces dijimos, vale, pues newsletter cada semana, vídeos en YouTube cada semana también, lanzamos el podcast, ¿no? Y conseguimos patrocinios además para las dos cosas. Un poco, o sea, nos sirvió este paréntesis no viajero de la pandemia también para convertir Japonismo, que era básicamente una web que sí, muy grande, con muchas visitas, muy conocida entre el público hispanohablante, en más que una web, ¿no? En un medio quizás más completo. Vale, vale. Sí. ¿Cómo es tu día a día dentro de japonismo? ¿Qué, digamos, si tuvieras que estructurarlo o cuando tú miras el planning de la semana, qué cosas tienes que hacer en japonismo? Porque igual hay gente que nos está escuchando y dice, bueno, pues una vez que tengan todos los contenidos subidos, ya está, ¿no? A vivir. Bueno, Pero esto no. sí, no es tan fácil. Lo primero es porque nunca están todos los contenidos subidos, Ya. ¿no? Te puedo decir que podemos tener a lo mejor simplemente en fotografías de todos los viajes que tenemos desde que llevamos con esto, pues a lo mejor más de 100.000 fotos, ¿no? Entonces, hay muchas que están ya procesadas, están subidas y hay contenidos escritos sobre ello, pero siempre nos quedan cosas por escribir, ¿no? Y claro, luego vuelves a viajar a Japón y vuelves a generar otra vez contenido que necesitas poner en la web, con lo cual esto ya primero ya nunca se acaba. Luego, pues tienes toda la parte de la interacción en las redes sociales, claro, porque tú piensas, nosotros tenemos muchos lectores en España, pero también tenemos muchos lectores en Argentina, México, Chile, ¿no? Que ya es otro uso horario, ¿no? Con lo cual tenemos que estar un poco pendientes. A lo mejor no tanto desde el ordenador, pero sí desde el móvil en otro momento del día. Pero también ahora mismo nuestro segundo país que más visitas nos trae es Japón. Y dices, pero tanta gente hay que hable español en Japón y no son de los japoneses, es de la gente que está viajando, que consulta japonismo in situ mientras está en Japón. Y claro, a veces te escriben con dudas y es otro uso horario también completamente diferente. Entonces, el día a día, básicamente, intentamos tomárnoslo con cierta flexibilidad hasta la medida de lo posible, porque mi mujer, por ejemplo, ahora mismo está dando clases en un máster de estudios japoneses, entonces pues las horas son las que son, pero el resto del tiempo pues hacemos un poco lo que nos apetece. Pues si hemos estado ahora, por ejemplo, en Japón a finales de febrero de 2023, principios de marzo,
pues tenemos artículos que están pendientes, pues yo intento tener esas fotos listas, ella empieza a escribir esos contenidos, cuando los va teniendo yo los reviso, vamos revisando las redes sociales, el correo, las preguntas que nos surgen, tenemos acuerdos con algunas agencias de viaje, ¿no? Entonces de vez en cuando tenemos algunas videollamadas con clientes pues para contarles cosas sobre Japón y luego pues bueno, pues eso, sobre todo mucha flexibilidad. Vale. Sí que me gustaría hablar un poco también, después de ver todo este recorrido, un poco las etapas que crees que son claves en un proyecto, o en vuestro proyecto en este caso. Bueno, a ver, el lanzamiento, por supuesto, ¿no? 2006, lo lanzamos un 1 de enero, dijimos, bueno, lo teníamos listo un poco antes, pero bueno, fecha ahí estupenda, año nuevo. Y luego yo creo que la primera fecha clave para nosotros después de 2006 fue en 2011, que fue cuando tuvimos por primera vez la japonismo basado en WordPress. Porque hasta ese momento habíamos usado otros gestores de contenido diferentes y me costaba un poco, o sea, no sé, no me apañaba con ellos, ¿no? Entonces hicimos un lavado de cara. Aquel WordPress inicial de 2011 era evidentemente bastante cutre, mucho más parecido a un blog convencional, ¿no? Donde todo lo que es la página de inicio tiene simplemente un listado cronológico de entradas, pero también fue importante porque fue el año en el que creamos las primeras redes sociales de japonismo, ¿no? El Facebook y el Twitter. Y cuando también pusimos el Google Analytics, porque es que es lo que te decía, tuvimos que aprender muchas cosas. Hasta ese momento era como, pues esto es un hobby. Si a mí qué más me da que haya 10 que de 100 visitantes, ¿no? Pero claro, aquello... Pues, Luis, en serio. Dime. Perdóname un momento, déjame que mate una mosca porque me está poniendo enfermo. Perdóname, me están dando por la cara. Qué bueno. Cago en... ¿La has pillado? Sí. Sí, señor. Ya está, me cago en... Maldita. Oye, de verdad, ¿eh? Me estaba poniendo enfermo y no me estaba dejando concentrar. Joder, qué putada. Perdón. Ya lo siento. A mí es por la noche. Déjame que me apunte. Me cago en... Hay otra. ¿Tienes otra? Es que como estoy aquí en esto oscuro y tengo la luz ahí, pues yo creo que me vienen aquí, pero... Es posible. Bueno... Luego corto este trocico. Me estabas hablando de Google Analytics. O sea, sí que te estaba haciendo caso, pero es que me estaba por aquí, pin. No te concentras. Vale. ¿Cómo seguimos? Nada, pues ya está, sí. Eso es, estábamos hablando de eso, que en aquel entonces no tenías ni siquiera Google Analytics. Nada, no teníamos de nada. Ya te digo, lo pusimos no tanto porque pensáramos en 2011, esto lo va a petar, sino por un poco curiosidad, por saber de dónde viene la gente y saber si lo que hacemos estaba funcionando, ¿no? Entonces 2011 fue un momento importante. Luego, quizás 2013 fue cuando pusimos la primera plantilla, el primer diseño un poco estilo magazine, ¿no? Pues ya que teníamos mucho contenido muy diferente, pues lo de tener el listado cronológico en portada ya se nos quedaba pequeño, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer un poco un cambio. Y fue también importante. Luego, pues de ahí tiramos un poco hacia adelante, evolucionando todo ese diseño, evidentemente. En 2021 lanzamos el podcast, también fue un año, ya te digo, importante porque necesitábamos además, o sea, no queríamos volver al mundo, ¿no? A trabajar por cuenta ajena, ¿no? Con todo lo de la pandemia, queríamos seguir dedicándonos a esto, pero evidentemente esto no generaba ningún tipo de negocio, entonces no pensábamos que el podcast fuera a traer ingresos ni nada, pero necesitábamos alguna actividad que fuese diferente a escribir contenidos a lo que veníamos haciendo, porque al fin y al cabo escribir mucho contenido no tenía sentido cuando la gente no podía viajar. Y luego 2022, que es relativamente reciente, ha sido también importante porque le hemos hecho un lavado de cara a la web, pero brutal. Hemos pasado al editor de bloques en WordPress, que yo me había estado pegando un poco antes y no estaba muy convencido, pero dije, venga, all in. Y tremendo, ¿no? Ahora estoy súper contento. Y encima cambiamos también el diseño para que fuese más grande cuando lo ves en ordenador.
con las fotos también mucho más grandes, ¿no? Porque una de las características de nuestros contenidos, aparte de que son muy profundos y están muy detallados y te lo explican todo, es que, bueno, pues tienen fotos de calidad y bonitas. Y claro, hasta 2022 seguíamos utilizando, ¿no?, diseños en los que las fotos más grandes estaban a 800 píxeles de ancho, ¿no? Y a mí se me quedaba muy corto. Vale, vale. Y te he oído por ahí que las fotos son vuestras, además. Sí, 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 las fotos son nuestras. Es una de las cosas que, bueno, una de mis pasiones, ¿no? La fotografía y al final, pues siempre hemos querido, pues eso, hacer buena foto. Nos implica tener que ir muy cargados cuando vamos de viaje a Japón, claro, ¿no? Pues varios objetivos, que si trípode, que filtros, esto, lo otro. Pero luego el resultado, la verdad es que yo estoy muy contento y la gente en nuestra comunidad, ¿no?, en Discord, en redes sociales, siempre nos lo dice. Joder, qué fotos más chulas. Y yo creo que también que es una seña de identidad de japonismo, ¿no? No tenemos que estar encontrando fotos en bancos de imágenes o como hacen a otros, incluso robándolas, ¿no? Sino que son nuestras propias fotos y ya. Vale, vale. Igual hay personas que nos están escuchando y dicen, joder, qué suerte han tenido con este proyecto porque sabían de fotografía, sabían de redes sociales, sabían de generar contenidos, además les gustaba, habían ido a Japón. ¿Qué no sabíais hacer para este proyecto y qué habéis tenido que aprender? Yo creo que todo, Alfonso, yo creo que todo. Al principio no sabíamos nada, no sabíamos cómo montar un gestor de contenidos, no sabíamos cómo diseñar, ¿no?, la parte, el front de la web, la parte de escribir, vale, sí, habíamos hecho algo, ¿no? Pero evidentemente necesitamos saber un poco de SEO también, de cómo organizar esos contenidos, ¿no?, para que sean más legibles. Si tú ves algunas cosas que escribíamos al principio, pues eran unas parrafadas inmensas, con muy pocos saltos de línea, frases larguísimas, que dices, madre mía, ¿no? O sea, es decir, hemos mejorado muchísimo. Luego toda la parte del SEO, claro, porque te pones a escribir y dices, pero esto quién lo va a leer, ¿no? Que intentamos que el SEO sea natural, ¿no?, que lo que debería ser para que lo lean personas y no la máquina. Pero bueno, necesitas saber algo de eso. Pues no teníamos ni idea de eso del diseño web, ¿no? No es que sí tengamos mucha idea ahora tampoco, pero hombre, ves el japonismo de ahora, ves el japonismo del principio y dices, hombre, algo han mejorado, ¿no? Y con la fotografía lo mismo. A mí siempre me ha gustado mucho. Yo tenía ya una cámara reflex de carrete hace un montón de años, pero evidentemente, pues me compré libros, ¿no? Pues veía vídeos, cuando empezaron a salir, pues digo, pues voy a probar esto, voy a probar lo otro. Ahora me voy a comprar libros para ver cómo utilizo, ¿no?, Photoshop, a ver cómo utilizo Lightroom, cómo organizo las fotos, cómo todo. O sea, al final ha sido un aprendizaje constante. No, bueno, ha sido un aprendizaje constante, es un aprendizaje constante, ¿no? No te puedes quedar quieto porque en el momento en el que lo haces te pasan por la derecha, por la izquierda y te quedas muerto. Vale, y el tema de crear un podcast, un canal en YouTube, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido fácil, no fácil? Porque es diferente escribir en un blog donde no te ve nadie, ¿no?, a tener que poner primero tu voz y luego encima salir en la tele, digamos. Totalmente, totalmente. Esto es de lo que más nos ha costado porque nosotros venimos, ¿no?, de la parte de escribir contenidos, los dejamos ahí puestos y ya está. Y ha sido un cambio muy, muy, muy radical. Lo del podcast sí que surgió, o sea, lo llevábamos dando vueltas un tiempo, ¿no? Y había algunas personas que nos habían invitado a otros podcasts y nos decían, no, yo creo que deberíais lanzar vuestro podcast. Y yo pensando, no, si la idea la tengo, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué equipo necesito? ¿Cómo monto el audio? ¿Cómo hago esto? No tenía ni idea, también porque quizás hasta ese momento no me interesaba tanto. Pero yo empecé a ver que había algunos podcasts, no muchos, pero algunos sobre temas japonés y pensé, ahora mismo somos la página web que tiene más información sobre Japón. Mejoraría mucho que esa gente esté usando mi información casi como guiones gratuitos, entre comillas. Yo digo, es que para eso pues hago yo mi propio podcast, ¿no? Y nos lanzamos un poco, y también por lo que te decía de la pandemia, ¿no? Porque necesitábamos hacer algo que, aunque estuviera relacionado con Japón, con la marca japonismo y esto, que fuese diferente, ¿no? Que la manera de hacer las cosas fuese distinta. Y empezamos de manera muy cutre, con micrófonos pues como esto que tengo aquí, que dices, no es ni lo más apropiado ni nada, pero era lo que teníamos. Grabamos un mini episodio pues para probar y luego pues ya nos compramos micrófonos ya decentes y esto, ¿no? Aprendí un poco a montar el audio y la verdad es que no te lo vas a creer, pero es de lo que más disfrutamos ahora mismo. Sí,
Vale, vale. Te voy a tener que echar la bronca porque para venir a mi podcast no te has traído el micro bueno. No me he traído el micro bueno, pero claro, es que está mi mujer en el despacho dando clase y tengo el micro con el pie. O sea, como no me lo podía traer. Es broma, es broma. Vale, sí que me gustaría entrar un poquito en una parte, digamos, un poquito más personal, que es, bueno, algo que estoy modificando también en el podcast Vale. y, bueno, a ver qué tal queda y, oye, a ver qué nos cuentas. Sí que me gustaría hablar un poquito de errores, fracasos, ese tipo de cosas que en general solemos ocultar a la luz pública, pero que nos ayudan a aprender. Entonces, sí que me gustaría hablar un poquito de si tienes un error ahí especial, que le tienes especial cariño porque te ha ayudado a aprender mucho y que nos lo cuentes. Bueno, cariño, no sé si cariño. Tengo dos que te puedo contar, uno más personal, ¿no? Y otro más de japonismo. El personal, pues llegó un momento, ¿no? Creo que fue en 2009, ¿sí? Que yo estaba trabajando en marketing de telefonía móvil, ¿no? Había dejado la parte de telefonía desde el lado del cliente, ¿no? Y me había ido a un proveedor, ¿no? Hacíamos aplicaciones y tal. Fue justo en ese momento cuando salió el iPhone 3G en España, ¿no? Con sus aplicaciones y esto, y lo que nosotros hacíamos era una aplicación, pero que tenía que ir instalada en el teléfono, no de una manera mucho más complicada y todo eso, y básicamente acabamos todos en la calle. Entonces, fue un shock, porque fue mi primera vez, ¿no? Ahí viéndome en la calle, ¿no? Y fue muy duro, pero al mismo tiempo fue lo que me hizo pensar qué es lo que quiero hacer yo ahora y fue cuando empecé a trabajar en temas de comunicación y redes sociales y cuando empecé a aprender redes sociales que seguramente de otra manera no habría sido posible, ¿no? Entonces al final, cuando echo la vista atrás, casi me alegro, entre comillas, y eso que el trabajo que conseguí, ese primer trabajo en comunicación y tal, tenía un sueldo de la mitad de lo que yo tenía cuando trabajaba en marketing, ¿no? Pero bueno, pero ya te digo, me permitió luego pues también aprovechar todos esos conocimientos incluso para japonismo. Y la dificultad de japonismo, que fue tremendo, cuando ya yo estaba en Google, ¿no? Y japonismo estaba empezando a crecer, teníamos un hosting que era terrible, 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 y nos estaba dando errores constantemente, yo hablaba con ellos, no me sabían responder y demás, y en una semana en la que todo mi equipo, yo estaba trabajando en la oficina de Londres, teníamos gente en Singapur, ¿no? Y luego la parte más grande en Nueva York, pues nos habíamos juntado en Nueva York, ¿no? Pues para hacer unas reuniones de una cosa nueva que íbamos a lanzar y esto, y me llaman desde el servicio técnico del hosting, que me tuve que salir de la reunión en la que yo estaba en ese momento, que dices tú, es que vaya tela, y me dicen que es que han quitado el acceso, han reescrito el nombre del index PHP, ¿no? Con lo cual han dejado japonismo totalmente aislado, o sea, no se puede entrar a japonismo porque es que consume mucho o que tiene errores, pero que ellos no saben darme respuesta. Y me dejaron, o sea, eso fue todo. Y tú imagínate el estrés en otro uso horario, claro, yo estaba 6 horas menos, 7 horas menos, ¿no? Encima con reuniones en Google, que es un trabajo precisamente que no es que es bastante intenso. Y bueno, Sí. gracias a que conocí en aquellos momentos a Mon, el country manager de SiteGround en España, y estaban lanzando en España y me fui con ellos. Entonces fueron súper majos, me migraron la web a sus servidores, no tuve que hacer nada yo, me lo dejaron todo instalado y dije, joder, esto sí que funciona, ¿no? Esto sí que va y en serio, ha sido, y claro, yo desde entonces recomiendo mucho SiteGround precisamente por eso, ¿no? Porque para mí fue la salvación en un momento en el que japonismo empezaba a tirar para arriba y es que estuvimos un mes y medio con las visitas a cero. Ya. Entonces, tela. Sí, sí, recuperar de eso, Es que ostras, recuperar de es eso es muy complicado. jorobado, efectivamente. Sí, sí. Lo Vale, conseguimos, pero sí, sí, sí. Pues mira, gracias a Mon, que estuvo aquí también en un episodio y es un tío majísimo. es La verdad que es una majísimo. gozada. Yo le quiero mucho, es más majo que las pesetas. Como para no quererle, ¿no? Después de... Va, ya te digo, sí, sí, yo a veces se lo digo a él, ¿no? Que al final el no tener que preocuparte tanto, ¿no? De Ya. ciertas cosas, como por ejemplo la infraestructura, ¿no? Del hosting de donde estás, en este caso, me ayuda a mí a que yo me preocupe de lo que verdaderamente es mi negocio, que es, pues eso, generar contenidos, acompañar
a los viajeros o incluso a las personas que simplemente tienen curiosidad en cultura japonesa, ¿no? Entonces yo me puedo dedicar a eso y hay otras cosas que, bueno, que sé que funcionan y que están por otro lado. Vale, ya que hablas de esa parte de quedaros casi un mes sin tráfico, ¿cuáles son los canales que mejor os funcionan para dar a conocer? Porque entiendo que ahí habríais tenido una bajada en el SEO que os habría hecho bastante daño, Claro. luego recuperar, pues bueno, pues mejorando contenidos y tal, pero Exacto. ¿qué otros canales? No sé si pensasteis en ese momento, oye, vamos a meterle caña a otro canal para que nos traiga tráfico y a ver si esto Pues fíjate, en tira. aquel momento, con ese nivel de estrés y de sentir que el suelo te desaparece bajo los pies, no pensamos mucho, ¿no? Utilizamos las redes sociales un poco como canal de promoción también, más que nada porque, bueno, pues hay que estar, ¿no? La gente a veces te busca, le gusta etiquetarte y esto. Quizás donde más hemos crecido ha sido en Instagram, aunque es verdad que cada vez cuesta más, porque teníamos, ¿no? Las fotos funcionaban muy bien y llegó un momento en el que empezaron a apostar por las stories y las fotos ya no las veía ni Dios. Luego las stories nos funcionaban muy bien, metieron los reels, entonces las stories ya no funcionan tanto, pero aún así todavía nos sigue funcionando. Y el podcast sobre todo ha sido uno de los canales, una de las sorpresas más grandes que nos hemos llevado, porque por ejemplo estuvimos en el pasado Fitur, ¿no? En enero de 2023 y venía gente a vernos y nos contaban, es que estoy planificando mi viaje a Japón con vuestro podcast. Y a mí es algo que me deja sorprendido, porque claro, cuando tienes una web, ¿no? Que ya tiene un montón de años, que lleva posicionando un montón de años y que posiciona bien, ¿no? Está claro que tenemos muchísima visita orgánica, sobre todo, por eso te digo que las redes sociales es un poco por reputación / visibilidad, porque no nos trae el grueso de las visitas, pero la cantidad de gente que nos dice y que nos escribe de que planifica su viaje usando el podcast es algo que jamás habría creído posible. Entonces, para mí es uno de los grandes canales que no sé por qué no lo hice antes, la verdad. Vale, vale. Sí que me gustaría hablar un poquito también, entrando en esa parte un poco más personal, digamos, ¿cuál es la inversión más rentable que crees que ha sido en tiempo, en dinero, en esfuerzo, o quizá en lo que tú quieras? Pues quizá la inversión más rentable en mi caso fue hacerme el máster, ¿no? Porque, bueno, o sea, me costó un dinero, tardé un tiempo, pero sobre todo me permitió poner todo ese conocimiento, ¿no? Ese interés que yo ya tenía en Japón, de ponerlo como compartimentalizarlo de una manera un poquito más académica, no tanto por ser muy gafapasta ni nada, ¿no? Sino por hacer los contenidos, hablar de una manera más precisa, por evitar ciertos clichés, ¿no? Intentar ser un poquito más claro y dar información mejor. Y yo creo que así, en líneas generales, el propio japonismo es mi mejor inversión, porque sí, vale, trabajamos muchas horas, ¿no? Tenemos gente que nos escribe en cualquier momento del día casi, pero la posibilidad de que nos gestionemos nosotros nuestro propio trabajo, ¿no? El no depender de jefes, que a veces tienes suerte y te toca uno muy bueno, pero a veces tienes mala suerte y dices, madre mía, ¿no? No hay quien aguante a esta persona. El no tener que subirte al transporte público por las mañanas, que joder, en Londres, y yo no estaba tan lejos de la oficina, eran 50 minutos entre tren y metro, y a veces los trenes se estropeaban, el metro también, o iba hasta arriba de gente. O sea, todo eso creo que el haber montado japonismo, ¿no? Y al haber decidido dar este salto ha sido una inversión fabulosa porque, bueno, me da calidad de vida, ¿no? Ahora, por ejemplo, puedo recoger a mi hijo del colegio, pues, todos los días, ¿no? Con lo cual le veo más tiempo. Antes no podía eso, ¿no? Y al final para mí el trabajo es algo para mí es algo que tiene que estar para permitirte vivir mejor, ¿no? Entonces, o sea, no tengo no sé cómo decirlo, esas ganas de subir en mi carrera profesional para ser el super jefe de la empresa, ¿no? Y pasarme trabajando 20 horas al día, ¿no? Sí. No sé si hay un momento en el que, porque a mí eso también me pasó, yo estudié ingeniería y cuando estudias ingeniería, pues lógicamente te preparas para ser ingeniero, trabajar en una empresa Y y acabas sí que echando tienes más en horas mente que todo. eso, pues subir, tal, pero es verdad que llega un momento, y a mí me pasó con el primer hijo, que supongo que a mucha gente le pasa igual, donde valoras más tu tiempo, que
todos esos éxitos, ¿no? Que de alguna manera, digamos que el patrón del éxito que tenía cuando era joven cambia totalmente. No sé si a ti te pasó en algún momento o no. Totalmente. A mí me pasó estando en Londres en Google, curiosamente, ¿no? Porque allí ya tenía un mejor horario del que tenía en España, ¿no? Salía a las 5:30, que quieras que no, incluso aunque tuviese el tiempo de transporte público, llegaba a casa a una hora decente dentro de lo que cabe. Encima, los viernes trabajábamos desde casa. Pero también noté, como Google es una empresa que fomenta que cuando tú estás dentro te busques otros puestos dentro de la propia Google, ¿no? No solamente en la misma ciudad en la que tú estás, sino internacionalmente y demás. Pero la gente está siempre muy dispuesta a, bueno, a dar saltos, ¿no? A lanzarse a la piscina. Y era muy común, pues casi cada 2 semanas o 3, pues tener, oye, es que el jueves por la tarde que nos juntamos todos para tomar aquí algo porque se va no sé quién, que se va a una startup o porque va a montar su propia empresa y tal. Todo eso, ¿no? Todo eso junto te empieza a generar, ¿no? La idea de, está muy bien lo de tener más tiempo para ti mismo y encima no es algo malo, ¿no? No es algo a lo que haya que temer el dedicarte a tu propio negocio. Y fueron justo esos años, ¿no? Que yo, fíjate, cuando llegué allí, yo pensaba, porque Google era una empresa en la que yo encajaba muy bien, ¿no? Me gustaba mucho. Y yo pensaba, "Buah, aquí me voy a tirar, pues, yo qué sé, toda mi carrera profesional, ¿no? Va a ser estupendo". Pero luego, claro, tu hijo se empieza a hacer también mayor, ¿no? Y dices, hombre, pues si tenemos que hacer otra mudanza internacional, pues a lo mejor me volvería a España, pero ya no. Pero ahora que sí a Nueva York, porque me llegó a surgir la posibilidad, ¿no? De irme al equipo que teníamos en Nueva York. Pues dices, sí, mi Nueva York me gusta mucho, pero es que ya es todavía mucho más lejos, ¿no? Todavía mucho más desarraigado. Y al final la tranquilidad un poco y la estabilidad también familiar, y bueno, no nos engañemos, el hecho de que el japonismo crecía y pintaba bien, pues dijo, pues yo creo que esto va a ser más importante, ¿no? Que el decir que estoy en Google. Aunque es verdad que cuando yo estaba en Google, todas las semanas, ¿no? Tenía un mensaje en LinkedIn de, oye, queremos que participes en este proceso de selección. O luego, gente, ¿no? Con la que hacía tiempo que ya no hablabas. Oye, Luis, ¿qué tal? Mira, a ver si me puedes ayudar, que es que tengo un cliente que no sale en Google Maps y esto, o sea, ¿no? Por el interés típico. Y ahora Sí. ya no me escribe nadie de esto, pero bueno, pero más tranquilo también. Bueno, ahora te escribirán mensajes automatizados, ¿no? Como nos pasa a todos, supongo que alguno... No, ahora me escriben al revés. Oye, es que ¿qué hago para ir a Japón? ¿No? ¿Cómo ves mi planificación? Y dices, madre mía, hemos cambiado una cosa por la otra. Sí, y en algún momento con japonismo habéis pensado o has pensado, ¿quién me habría mandado meterme a mí en esto? Que ahora trabajo bastantes más horas de las que pensaba inicialmente, ¿no? Que iba a trabajar. Sí, me pasa muy a menudo. Me pasa muy a menudo en los años de pandemia, sobre todo, ¿no? O sea, mentalmente fueron muy duros y tuve muchas dudas. Me, me pasaba un montón de tiempo pensando si había tomado la decisión correcta o no, porque digo, bueno, si siguiera en Google, pues tendría un sueldo estable, ¿no? No tendría que estar quemando mis ahorros, porque es eso, ¿no? No había ayudas. Nosotros además llevábamos poco en España de vuelta, no había ayudas prácticamente para nosotros y la única manera era pues usar los ahorros que teníamos, que los queríamos para otras cosas, pero dices, bueno, al menos estaban ahí. Entonces en esos momentos sí que pensé que igual me había equivocado, ¿no? Luego el día a día a veces no lo pienso tanto. Es verdad que hay momentos que, yo qué sé, son las 11 de la noche, ¿no? Y ya has terminado de cenar, estás viendo una serie, ¿no? Te estás casi preparando para ir a dormir, miras el móvil y te llega una consulta, ¿no? O tienes un mensaje directo en Twitter o en Instagram, ¿no? De alguien que tiene alguna duda sobre Japón y piensas, lo puedo contestar mañana, pero al final contestas en ese momento y piensas, joder, ¿por qué? ¿Por qué me estoy machacando tanto? Pero yo creo que intento ponerlo un poco en una balanza, ¿no? Para no sentirme tan mal, porque al final es eso. El día, por ejemplo, que me levanto y no estoy tan concentrado, pues a lo mejor me lo tomo con más calma. O si un día nos apetece salir a comer y pues tardamos 3 horas, ¿no? Pues porque hemos visto a un chef que es amigo y nos ponemos a hablar o esto, lo otro, o luego llegamos y decimos, ¿sabes qué? Pues ya no me apetece trabajar por la tarde, pues no lo haces. Entonces, al final, todo eso yo creo que pesa más y me ayuda también a no volverme loco pensando que, joder, es que son demasiadas horas. Pero Sí. trabajo más que en Y Google, ¿eh?
Y esos momentos malos, porque la gente, bueno, yo cuando hablo con emprendedores o gente que tiene ideas y quiere lanzarse por primera vez, es como que idealizamos mucho la parte de no voy a tener jefe, voy a trabajar cuando quiera, voy a tener mi propio horario y voy a ganar un pastizal, ¿no? Y eso en general, pues hombre, si llega, pues llega tarde, Llega bastante más tarde, tarde llega de lo tarde. que inicialmente pensábamos, ¿no? Entonces sí Totalmente. que es muy típico tener momentos, pues un poco como decías tú en la pandemia, ¿no? Que os pasó donde dices, joder, piensas, pues igual no he tomado la decisión correcta. ¿Y cómo haces para salir de esos baches? Pues, a ver, nosotros utilizamos precisamente, ¿no? El escribir la newsletter, el hacer los vídeos, el generar una comunidad, ¿no? Por ejemplo, en YouTube, ¿no? Pues que la gente se apuntaba, pagaban una parte, les hacíamos conferencias, les mandábamos salvapantallas, ¿no? Pues con las fotos nuestras, hacer el podcast. Intentamos que tuviera que ver con Japón, ¿no? Porque era lo que ya estábamos haciendo, sabíamos que se nos daba bien, sabíamos que japonismo funciona bien cuando se puede funcionar, ¿no? Y sabíamos que, claro, la pandemia pues no iba a durar eternamente, ¿no? Lo que no esperábamos es que Japón mantuviera las fronteras cerradas tantísimo tiempo, claro, ¿no? Eso fue duro, pero quisimos seguir por el camino, ¿no? Seguir relacionados con Japón, pero yo te digo, la manera de sobrevivir un poco y de salir adelante fue hacer otras cosas, porque la web, por ejemplo, la dejamos muy, muy aparcada. No tenía mucho sentido, ¿no? Estar haciendo contenidos para la web porque ni siquiera teníamos las ganas, no teníamos la motivación, ¿no? Entonces era, vamos a hacer otra cosa que sea diferente, que no sepamos hacerlo y que nos implique, pues yo qué sé, tener que investigar, ¿no? Tener que trabajarlo un poquito de manera distinta, conectar con la audiencia de otra manera y esto, ¿no? Y bueno, nos vino muy bien. Vale, vale. A nivel de contenidos, ¿qué contenidos os funcionan mejor? A nivel de que a la gente le gustan más, que os traen más tráfico, que... Bueno, pues al final yo creo que se nota cómo la gente usa japonismo porque los contenidos más leídos son las guías de Tokio, Kioto y Osaka. Luego, por ejemplo, nuestra guía de destinos, ¿no? Que es como una landing page donde desde allí puedes acceder a todos los contenidos que tenemos de destinos categorizados, ¿no? Por regiones japonesas. Tenemos un mapa también que es interactivo para que tú selecciones dónde quieres ir y esto. Eso también nos funciona muy bien. Y nos funciona muy bien también la landing de cómo planificar el viaje, ¿no? Donde tenemos un poco todos los conceptos que necesitas tener en cuenta para entrar un poco en la vorágine esta, ¿no? Que supone planificar un viaje a Japón. Y más allá de eso, pues por ejemplo, ¿no? Ahora está muy de moda que se ha abierto en Japón el parque Ghibli, ¿no? Cerca de Nagoya. Entonces el contenido que tenemos sobre el parque Ghibli pues es uno de los 20 más leídos de manera recurrente. O el post que tenemos sobre Super Nintendo, ¿no? En uno de los parques de Universal que hay en Osaka han abierto una zona dedicada a Nintendo y pues también, ¿no? La gente está como loca por ir y también es uno de nuestros contenidos más leídos. Y luego, claro, como la gente dice, Japón está lejos, cuesta un dinero, pues el post que tenemos sobre presupuesto, ¿no? Donde damos indicaciones de cuánto te puedes gastar, cómo ahorrar un poquito y pues ese también está muy arriba. Vale, y a nivel de actualización de contenidos, ¿los actualicéis con cierta frecuencia, con mucha frecuencia Con o mucha los soltáis frecuencia. ahí y vais creando nuevos? No, no, a ver, hacemos las dos cosas, ¿no? Es lo bueno de que estemos los dos trabajando y que seamos un poco, ya te digo, aunque tengamos flexibilidad y haya momentos que nos lo tomemos con calma, pero vamos muy, muy a saco. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, tenemos 2 posts nuevos por semana, ¿no? Que dices, pues yo creo que está bastante bien, sobre todo cuando hay más de 1100 posts en la web, que sí, que yo sé que hay otras webs, no sé, la de Fernando Tellado, por ejemplo, ¿no? Ayudo WordPress, tiene muchísimos más, pero tenemos posts con a veces 8, 9000, 10.000 palabras, que es tela marinera, los actualizamos también, entonces hacemos un poco las dos cosas, porque además piensa, ¿no? Hacemos, por ejemplo, los jueves publicamos podcast, entonces cuando llega el día que publicamos podcast, la página que tenemos sobre el podcast necesita actualizarse para añadir el enlace de ese episodio, pero luego si tenemos un artículo relacionado con ese tema que hemos tratado en el podcast, le añadimos una caja con el enlace al podcast, ¿no? Para que esté. Si hay algunos otros contenidos que están relacionados cuando escribimos un post nuevo, pues claro, hay que hacer, ¿no? El interlinking interno y pues venga,
pues todo actualizado. Más luego, ¿no? Hay sitios que cierran, hay sitios que abren, hay sitios que han añadido una sección de esto, de lo otro. Pues todo eso lo vamos actualizando constantemente. Vale, vale. Te iba a preguntar por una costumbre tuya rara o manía que tengas, pero te voy a preguntar también por una de Japón que te haya sorprendido especialmente. Ya que estamos hablando de Japón, no sé, quizá la primera vez que fuiste a Japón y te quedaste flasheado viendo no sé qué. Pues yo creo que me quedé flasheado la primera vez cuando pasando por una calle de estas comerciales que están todo lleno de tiendas, era una época de rebajas y demás, ¿no? Había una persona subida como en un taburete y estaba gritando, pero se estaba desgañitando. Me sorprendió porque si yo te digo, ¿no? ¿Qué piensas de Japón? ¿No? Pues todos tenemos ciertas ideas Sí. típicas y una de ellas es que son muy silenciosos. Y es verdad que en algunos puntos, ¿no? Son mucho más silenciosos que los españoles, ¿no? O que los latinos, si quieres, pero luego les encanta gritar en otros momentos, ¿no? Y a mí eso me sorprendió mucho, ¿no? Porque no me lo esperaba, ¿no? Y también fue interesante como desmitificar un poco ciertas cosas, ¿no? Y decir, vale, o sea, todo lo que yo creo de Japón, o lo que yo he leído, o lo que yo he investigado, ¿no? Está pasado por un tamiz un tanto quizás exótico, ¿no? Y quizás no es tan realista, ¿no? Y por eso también toda la formación que yo he hecho, ¿no? Me ha ayudado un poco a desterrar ciertas ideas preconcebidas. Y es lo que intento también transmitir, claro. Vale, vale. Sí que me gustaría hablar de hábitos también. A ver un poquito, pues eso, eres emprendedor, tienes un negocio propio que está funcionando muy bien. ¿Qué hábitos o hábito crees que es el que más te ha ayudado en estos últimos tiempos? Pues mira, una de las cosas que más nos ayudó cuando nos vinimos, ahora vivimos en Málaga, cuando nos vinimos de Londres, fue alquilar una casa que tenía una habitación de más, ¿no? De lo que teníamos en Londres y poder poner las mesas con los ordenadores, los micrófonos y tal en el despacho. O sea, parece una tontería porque en Londres, claro, teníamos en la mesa que había, la cocina estaba integrada con el salón, había una mesa, y allí pues trabajábamos, ¿no? Que ni siquiera era una mesa cómoda, porque era una mesa redonda para comer, pero es que no había más sitio. El poder cerrar la puerta cuando acaba tu jornada laboral, sobre todo cuando tú trabajas en casa, para mí es una de esas cosas que me da la vida, porque es que si no, no sabes cuándo estás viviendo o cuándo estás trabajando, ¿no? No Sí. distingues, ¿no? Y entonces eso, sumado que luego, por ejemplo, los viernes intentamos por la noche, ¿no? Pues los tres juntos, ¿no? Con mi hijo, pues hacemos una cena un poquito diferente, ¿no? De algo así que nos guste un poco. Bueno, nos damos como permiso pues para algo más insano, si quieres, ¿no? Porque es como marcar dónde acaba la semana laboral, ¿no? Porque luego sí, el sábado, el domingo, pues lo que te digo, a veces interactuamos con la gente a través de las redes sociales, pero ya lo haces desde el móvil, lo haces tirado en el sofá, si quieres, lo que sea. Pero marcar un poco, ¿no? Dónde acaban los días laborables y dónde empieza el fin de semana y dejar de lado, o sea, no entrar durante todo el fin de semana en el despacho, a mí me da una paz mental que me ayuda a no volverme loco. Vale, vale. Y bueno, ya que mencionas a tu hijo, ¿qué consejo le darías si ahora te dice, venga, papá, que quiero lanzarme y hacer algo, que tengo unas ganas que, ¿para qué? ¿Qué le dirías? Uf, es complicado eso, ¿eh? Supongo que de aquí a Sí, unos años me va a tocar, porque ahora tiene 13 y medio, me va a tocar decirle algo así, pero sí. yo le diría que, bueno, que si hay algo que le apasione, que se forme, ¿no? A ver, no necesariamente de manera académica inicialmente, ¿no? Pero que sea curioso, que investigue, que no se limite simplemente a lo que le entra desde el colegio, instituto, universidad y sobre todo que pruebe, ¿no? Que no tenga miedo de probar porque siempre hay tiempo de cambiar o de hacer otras cosas, ¿no? Yo creo que lo peor que te puede pasar es que llegue un momento en tu vida que te entre la frustración un poco, la tristeza de decir, joder, ¿no? Ya soy demasiado mayor, ya no puedo hacer algo que me hubiera apetecido hacer, pues porque no me atreví en su momento, ¿no? Y entonces yo creo que probar y no tener miedo a fallar. Sí, sí. Un día le escuché a un neurocirujano y dice que, bueno, y le entrevisté en el podcast a Osman y decía que todos tenemos épocas que son biológicas, o sea, es Ajá. algo que a todos nos pasa, ¿no? Y que de los 40 a los 50 es el momento ese en el que te planteas ya empezar a pensar en el legado que dejas y en que ya no tienes mucho tiempo para seguir haciendo cosas, ¿no?
Totalmente. O sea, eso te lo planteas a nivel mental. Entonces, llegar a ese momento suele ser crítico y de ahí viene un poco la crisis de los 40 y tal. Claro, totalmente. Entonces, Sí, sí. sí. Es muy interesante, ¿no? Y todos pasamos por esas mismas fases, o sea, que a todos nos pasa. Y cuando eres joven, lógicamente, pues tienes todo el tiempo del mundo para comerte el mundo. Exacto, O sea, que creo siempre parece que está todo como en el horizonte, ¿no? Que no hay prisa sí. porque dices, bueno, pues ya tengo tiempo, ¿no? Y es como, es que igual no tienes tanto tiempo. Yo, por ejemplo, ¿no? Si hubiera podido, me hubiera ido a trabajar a Google, lo que pasa es que quizás no existía, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, por poco, me hubiera ido mucho antes, ¿no? Mucho más joven, porque realmente creo que es una empresa que para eso, si tienes entre 25 o 30 años, es fabulosa. Ujú. Vale. Sí que me gustaría hablar un poquito también, porque yo he notado muchos cambios en mi vida mejor con el tema de simplificar cosas que antes hacía y que ahora ya no. Entonces, no sé si a ti te pasa un poco y si nos puedes dar algún consejo, alguna recomendación o experiencias Uf, propias sobre cosas que has podido simplificar o, si lo prefieres, cosas que yo justo simplificar, lo contrario. simplificar me cuesta, ¿eh? Me cuesta Sí, porque soy un diógenes en algunas cosas, sobre todo viajamos mucho a Japón, ¿no? Vamos a los Fitur, ¿no? Hablamos con oficinas de turismo de Japón, la de la prefectura de no sé qué, la del ayuntamiento de no sé cuánto, y acumulas una cantidad de folletos, te dan recuerdos, ¿no? De este es típico de aquí, este es típico de allá, y luego llega, y ahora, por ejemplo, estamos en plena mudanza, ¿no? Nos cambiamos de piso dentro, pero en Málaga, y la cantidad de cosas que están saliendo, que dices tú, ¿por qué me he quedado con todo esto? ¿No? Aquí me gustaría poder simplificar y más en una época en la que sobre todo la información, sobre todo de marketing de las oficinas de turismo, es que la tienes en internet, ¿no? Entonces, bueno, me está sirviendo para simplificar, ¿no? Estoy mejorando en ese sentido, la verdad es que bastante. Pero me cuesta, ¿eh? vale, Me cuesta, Alfonso. sí. Vale, bueno, vamos a seguir profundizando ahí, a ver si esta siguiente pregunta te ayuda un poco. Si solo tú pudieras trabajar unas pocas horas a la semana, 4 horas, por ejemplo, 5 o 6, ¿a qué dedicarías ese trabajo? Uf, a mí me gustaría quizás la parte fotográfica, ¿no? Es una de las que más disfruto en japonismo. Evidentemente, no puedo hacer fotografía tanto como me gustaría, porque al fin y al cabo, ¿no? Viajamos a Japón, aunque bastante, pero pues, no sé, en 2019, por ejemplo, estuvimos 4 veces en Japón, una de ellas 2 meses, que dices, te pasas haciendo fotografía todo el día, ¿no? Volví con, no sé, 15, 20 mil fotos solamente de ese viaje, pero luego todo lo que es no solo hacerlas, sino organizarlas, procesarlas, ¿no? Verlas en bonito, añadirlas a los posts, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte visual de mi trabajo a mí me encanta, porque además me gusta también la tecnología, ¿no? Y el trastear con la cámara, ¿no? Pues ahora voy a probar, ¿no? Este setting, a ver qué tal, a ver qué consigo. Ahora le voy a poner el trípode, este filtro, voy a hacer esto. A mí eso me encanta. Vale. Y bueno, algo un poquito relacionado con esa parte y que pregunto a todas las personas. Sí, espera, te voy a preguntar una cosa más. Dime, dime. Sí que me gustaría que nos dieras algún consejo también para las personas que estén pensando quizá en viajar a Japón y por esa idea que dices que te chocó a ti, ¿no? El tema de gritar en la Sí. calle y tal. Esas ideas preconcebidas que tenemos sobre Japón que igual deberíamos cambiar antes de ir allá. No sé si nos puedes dar un par o tres de consejos. Bueno, a ver, el primero te voy a hacer aquí autopromo, Alfonso, ya que estoy, porque Claro que acabamos, sí. acabamos de publicar nuestro tercer libro con Anaya. Se titula Cómo viajar a Japón y no morir en el intento, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos. Nos confirmó la editorial que se está vendiendo muy, muy bien. Y básicamente es una recopilación, ¿no? Bueno, no recopilación porque es totalmente nuevo, pero es coger todo el contenido que tenemos nosotros en la cabeza, esa experiencia, y plasmarlo en un libro muy baratito, además, que en los tiempos que corren yo creo que eso ayuda, con un tamaño también contenido, pero donde tienes todo lo que necesitas para planificar ese viaje, ¿no? Todas estas dudas que tú dices, oye, toda esta cosa que no me... Pues, ¿cómo funcionan los trenes? O, por ejemplo, ¿no? el hecho de que las colas están marcadas en el suelo, ¿no? Y te tienes que colocar justo ahí, y como vayas por otro lado, pues te van a echar la bronca, ¿no? O la etiqueta con los palillos,
palillos, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando tú estás comiendo con palillos, no le puedes pasar comida a otra persona de unos palillos a otros, porque es parte de un ritual funerario. Entonces, da un malfario que flipas, ¿no? O, por ejemplo, no puedes dejar los palillos clavados en el bol de arroz, lo mismo, porque también es parte de un ritual budista que se hace, ¿no?, en los funerales y esto. Entonces, tú imagínate, ¿no?, el ver en un restaurante a alguien, un guiri, con sus palillos clavados en el arroz, ¿no? Es como mal yuyu esto. Entonces, esas cosas están todas recogidas en el libro, pero bueno, ya te he dicho aquí un par de ellas, ¿no? Sobre todo lo que es la etiqueta con los palillos es importante. Y luego, pues, no hablar por el teléfono móvil en los trenes. Sobre todo, ¿no?, cuando vas en el tren bala o cosas así, tú vas a ver que la gente utiliza mucho el teléfono móvil o incluso en el metro o demás. Navegan, se mandan mensajes, lo que sea, pero no tienen ni sonidos del teclado, ni de las alertas, ni nada. Y sobre todo no hablan, ¿no? No hacen llamadas, no las reciben, o si las reciben no cogen el teléfono. Eso, o sea, si tú como extranjero vas a Japón y estás dentro de un tren y te pones a hablar, como a veces pasa cuando vas en el AVE en España y casi te estás enterando de toda la conversación de tu vecino de asiento, te pueden mirar muy mal y te pueden hasta decir que por favor que te vayas al espacio entre los coches del tren, ¿no?, para que te pongas a hablar. Vale, pues curioso, muy bien. Nada, y ya para terminar, Luis, si te parece, ya que has mencionado tu libro, te voy a pedir que nos recomiendes algún otro contenido y luego ya dónde te pueden encontrar y todo eso, pero de entrada, algún contenido interesante, libro, blog, podcast, lo que tú quieras. ¿Sobre Japón o en general? En general, lo que tú quieras. Pues mira, ya que al principio decías, ¿no?, preséntate, que la gente te conozca, pues ahora que estamos acabando, pues para que la gente sepa también que soy un poco friki, ¿no?, que me encanta la ciencia ficción, pues yo recomendaría la última temporada de Star Trek Picard, que a mí me ha encantado. Pues me gusta, además, la hemos visto con mi hijo, ahora estamos viendo la de Strange New World, también de Star Trek, estamos viendo Deep Space Nine. Me encanta sobre todo porque en estos tiempos que corren, ¿no?, de que hay muchísima polarización, que hay mucho mal rollo, que tú ves las redes sociales y la gente se te tira a la yugular, ¿no? Pues contenidos en los que no sé, que haya cierto optimismo acerca de la capacidad del ser humano para superar las diferencias, ¿no?, y para ir un poco más allá. A mí me produce buen rollo y además eso, para verlo con mi hijo, creo que es algo fabuloso. Sí, totalmente de acuerdo. A mí también me gustan las cosas que son para pasar el rato y para disfrutar. Totalmente. Que para pensar y todo eso ya tenemos otros momentos. Ya me paso todo el día pensando. Sí. Vale, muy bien, Luis. Y ya para terminar, las personas que quieran saber más de ti, que quieran entrar en japonismo, que quieran leer vuestros contenidos y todo lo que permite esa página para diseñar un viaje perfecto a Japón, ¿dónde os pueden encontrar? Pues nos pueden encontrar en la web, que es japonismo.com, y luego pues estamos en Twitter, Facebook, Instagram con @japonismo. También en TikTok, todavía poquito a poquito, porque hemos empezado hace poco, ¿no? Somos mi mujer y yo al final, ¿no? Vamos ahí poco a poco. El canal en YouTube también se llama Japonismo y el podcast se llama Japón a Fondo, uno, y el otro se llama Japonesamente, pero están bajo el mismo paraguas. Y está en Kuonda.com, pero bueno, Kuonda es si quieres accederlo vía web, pero realmente si usas Spotify, si usas Apple Podcast, si usas iVoox, Google Podcast, lo que sea, estamos absolutamente en todas las plataformas también. Vale, pues muy bien, perfecto. Pues ahí quedará en las notas del programa y nada, solo me queda darte las gracias por este rato, por esta charla tan amena y tan divertida que hemos tenido y nada, muchísimas gracias por acceder a venir al podcast de Innokabi. Muchas gracias a ti, Alfonso, ha sido un placer. Además, a mí el que me den la oportunidad de hablar de algo que me apasiona, pues es que me podría estar aquí horas y horas, así que gracias. Muy bien, y también muchas gracias a las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido sobre Japón y cómo generar un negocio gracias a una afición, en este caso. Y nada, como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu negocio o a tu idea de negocio.
Recuerda que puedes suscribirte al podcast de Innocabi en la plataforma donde lo estés escuchando, que puedes verlo también en YouTube y suscribirte al canal de Innocabi en YouTube y suscribirte a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que publico. También agradezco mucho si me dejas una valoración positiva, porque ya sabes que eso me ayuda a posicionar mejor el podcast y a conseguir que llegue a más personas. Recuerda que en innocabi.com tienes más información, contenidos, cursos y asesoramiento para lanzar tu negocio, formación en Lean Startup y en marketing online para ayudarte a convertir tu idea en un negocio real. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com